La Universidad Nacional Abierta presenta Hacia un feliz término, programa en 2 partes, correspondiente al curso Comportamiento Organizacional de la carrera Administración. Aun cuando las organizaciones están en un constante contacto con el medio ambiente en el cual ellas operan, no todas tienen un ritmo de cambio igual. Por ejemplo, en el libro En búsqueda de la excelencia de Peters y Waterman, ellos refieren que busca mejorar su desempeño, superar algunas fallas, aumentar su productividad, y en otros casos los cambios suceden de manera inesperada o no planificada. En este programa vamos a ocuparnos principalmente de los cambios que son diseñados y planificados por las organizaciones para el mejoramiento de la productividad y para evitar su burocratización. Los enfoques comúnmente empleados para efectuar el cambio en las organizaciones son 3. En primer lugar, la modificación de los individuos, especialmente a través de técnicas de entrenamiento que les permitan mejorar su nivel de capacitación. En segundo lugar, las modificaciones de la estructura organizativa, de los sistemas y procedimientos, es decir, de las maneras en cómo están pautados los niveles jerárquicos en la organización y las maneras como está previsto que se desempeñen las distintas tareas. En tercer lugar, el enfoque centrado en la modificación del clima interpersonal, del mejoramiento de la naturaleza de las relaciones interpersonales y de la comprensión que las personas tengan acerca de la importancia de sus buenas relaciones interpersonales para el desempeño del trabajo. La utilización de manera exclusiva de alguno de estos 3 enfoques no ha permitido tener una eficiencia clara en cuanto a las intervenciones organizacionales, ya que el utilizar parcialmente estos enfoques no permite una comprensión de cómo interactúan en la organización factores que tienen que ver con la estructura formal de la organización, con la manera en cómo está diseñado su organigrama, los niveles jerárquicos, su manera de operar, y las variables que tienen que ver más con el comportamiento humano, con la motivación, con aspectos de las relaciones interpersonales que también están vinculadas con las variables de carácter estructural y que conjuntamente tienen una influencia sobre el desempeño de la organización. A los fines de vincular estos distintos tipos de variables y proveer un modelo, una explicación y una tecnología más adecuada de intervención, hemos desarrollado con los doctores Geer y Liendo un modelo que integra estos tipos de variables y que permite, por lo tanto, una intervención organizacional más adecuada. De acuerdo con este modelo, en la organización habrían fundamentalmente 3 áreas de desempeño: un área de desempeño cognitivo, un área de desempeño estratégico y un área de desempeño operativo.
De acuerdo con el modelo, la organización puede enfrentar déficits en estas 3 áreas de desempeño o en alguna de las 3 áreas de desempeño, y esto constituiría un factor que le predispone a la improductividad o a la burocratización. Además, la situación de fracaso genera un clima de maltrato y descalificación interpersonal, que lejos de favorecer la superación de la improductividad, la perpetúa, dado que desplaza la atención de los problemas y fallas dramáticas del desempeño que requieren ser superadas hacia una temática de carácter melodramático en la cual quedan atrapados los miembros de la organización. Esta temática es típica de las organizaciones burocráticas. En síntesis, las implicaciones de este modelo de base dinámica para las intervenciones organizacionales que tienen como objetivo la mejora del desempeño y de la productividad consisten en que éstas deben tomar en cuenta las variables tanto relativas a la manera como la organización entiende su desempeño, entiende el medio ambiente y los roles de la organización. Por otra parte, la manera de definir sus estrategias, la manera como organizan, conducen, ejecutan y controlan sus funciones de abastecimiento, de mercadeo, finanzas, personal, producción y apoyo en general. Y por otra parte, las intervenciones deben atender también a los aspectos relacionados con el clima de maltrato interpersonal y de descalificación que puede haber surgido como consecuencia de la desviación de la atención de las fallas que difícilmente pueden ser superadas y que son entonces, se traducen en un clima de maltrato interpersonal cuyas variables también deben ser atendidas en una intervención que busque corregir las fallas en la productividad. Para conocer más de cerca cómo estas distintas variables operan en una organización real, hemos elegido a una organización de nuestro medio y les hemos pedido al presidente de esa empresa y a algunos de sus gerentes que nos relaten las experiencias que han tenido a raíz de algunos cambios organizacionales importantes y que ellos nos identifiquen cuáles han sido los factores más favorables o los factores que por otra parte han obstaculizado el desarrollo de estos cambios destinados a mejorar su productividad. ¿Cuál considera usted que fue la modificación más significativa en la estructura de la organización y cuál fue el impacto que esta modificación causó en las personas que conforman esta empresa? Sí, la modificación más significativa ha sido la transición de una gerencia unipersonal a una gerencia que pudiéramos llamar profesional y participativa. Durante muchos años, desde la fundación de esta empresa, había una persona, el fundador, que participaba directamente en la administración y hasta los más mínimos detalles del manejo de esta actividad. Con el tiempo fue necesario irse adaptando a nuevas circunstancias y hemos pasado a una gerencia donde existen una serie de funciones definidas y por eso la llamo gerencia profesional participativa, entendiendo quizás por este término una gerencia más estructurada, siguiendo una
organización predeterminada, siguiendo canales preestablecidos dentro de esa organización, siguiendo procedimientos también preestablecidos. Es una gerencia más formal. La motivación principal, diría yo, fue la necesidad de tener una organización adecuada, porque la empresa había tenido un crecimiento que ya no permitía que una sola persona atendiera todos los detalles que se requieren considerar en el manejo de esa organización. Fue el mismo fundador el que inició este proceso por la necesidad que le imponía el crecimiento de las empresas en un medio ambiente cada vez más cambiante, puesto que en los últimos años es una realidad el cambio rápido del medio ambiente y la necesidad de irse adaptando continuamente a ese medio ambiente. Era necesario pasar del sistema organizativo tipo rastrillo, donde existe una persona jefe y N número de personas que reportan directamente a ese jefe, a una estructura organizativa ya más definida, con definición clara de funciones en las distintas áreas de la empresa, con canales claros de organización, asignación de responsabilidades, definición de procedimientos. Fue a raíz de la implementación de ese sistema de planificación formal o de administración que en esta empresa elaboramos el primer organigrama. Anteriormente no existía ningún organigrama en esta organización. Los cambios en la estructura organizativa de una empresa generalmente producen cambios importantes en las actitudes y en el comportamiento de las personas. Y una de las razones principales para ello es que se producen mutaciones importantes en cuanto a la distribución del poder político-financiero de las personas y del grado de autoridad interpersonal que ellas tenían anteriormente. A la vez, estas mutaciones en el poder político-financiero y en la autoridad interpersonal ponen en evidencia déficits en el desempeño de los miembros de la organización para alcanzar la excelencia o la productividad de la empresa. Ese proceso ha servido como una especie, yo diría, de catalizador y muy selectivo para la profesionalización de nuestra gerencia, porque inclusive hubo renuncias de personas a ese nivel, puesto que no se adaptaron a este proceso que digo yo dinámico y nuevo para nosotros. Y por otro lado, los cambios estructurales que fueron producto de ese análisis a través de la planificación, en muchos casos gente de tradición, de mucho tiempo con nosotros, así como gente que necesariamente no tenía la misma antigüedad de lo que he mencionado, pero sí creo cierto problema de roce por esta redefinición de responsabilidades, de tener que reportar un supervisor no profesional, no universitario, que tiene de mucho tiempo, mucha experiencia dentro del tipo de industria nuestro, que necesariamente tenía que reportar a lo mejor a un profesional de apenas 2 años en esta industria, y él no veía que esa persona, por el hecho de no tener la experiencia que él tenía, pudiera ser su jefe. Eso trajo reacciones de tipo conflictivo que en muchos casos se subsanaron, pero en otros no. Es una realidad que en nuestro medio tenemos una tendencia a la informalidad, incluso yo lo llamaría al desorden. Cuando establecimos este procedimiento para la administración de este conjunto de empresas, una de sus bases principales es la rastreabilidad. Con ello quiero decir que cualquier proyecto
que se realice tiene que pasar por un conjunto de procesos desde su análisis a su consideración desde varios puntos de vista, discusión y consulta de los que van a ejecutar aquello. Todo eso debe ser cumplido formalmente, no se deben brincar etapas. Es un proceso que naturalmente es más lento y también nosotros tenemos una tendencia a irnos muy rápido hacia la acción sin hacer un análisis detallado previo de las posibles implicaciones y consecuencias de esa acción. Como este proceso debe ser rastreable, porque con ello se busca que a través del tiempo se pueda ir construyendo siempre sobre una base y no cada vez inventando la rueda, que cuando venga un nuevo personal vamos a comenzar un proyecto desde cero. No, esto ya arranca desde el nivel donde se llevó por otros administradores anteriores. Es un proceso continuo de construcción sobre la base que otros han establecido. De manera que es un proceso que requiere mucha formalidad, mucho orden. Y ese diría yo que fue uno de los factores más difíciles. Deben ser que todavía, yo diría que no estamos en una condición de poder decir que hemos vencido. Es un proceso continuo que yo creo que siempre seguirá, pero que es a su vez un proceso formativo de todos los gerentes de esta organización, que nos tenemos que acostumbrar a esa formalidad en nuestras acciones. También la implantación de innovaciones tecnológicas, tales como la introducción de sistemas computarizados para el control de la producción, para el control de los inventarios, plantea cambios importantes en las organizaciones, dado que implica nuevas conductas, por ejemplo, por parte de los supervisores, también en cuanto a la necesidad de trabajar en equipo para el control de calidad, las funciones de mantenimiento, etc. ¿Qué mecanismos utilizaron ustedes en ese momento inicial para obtener el compromiso de algunos miembros de la junta directiva que no estaban tan ganados para la idea? En principio se estableció una comunicación entre la junta directiva y el director de finanzas. Él les iba informando a ellos de los avances que íbamos teniendo o de los planes que habían, y ellos a su vez fueron tomando más confianza en que el proyecto podía llegar a su término feliz. Otra de las recomendaciones que convendría hacer es informarle a las personas que están involucradas hasta dónde va a llegar los sistemas, qué es lo que se va a hacer, qué va a ser de ellos, de manera de que las personas no se lleven una sorpresa y se gane la confianza de ellas. En todo proceso de cambio hay una actividad intensa de liderazgo, de constituir inicialmente un grupo que pueda transmitir a los demás los beneficios del programa. Y quisiéramos conocer en esta experiencia cómo fue ese proceso, cómo, por ejemplo, el gerente de finanzas, cómo usted mismo fueron constituyendo ese primer grupo que le diera empuje a la idea. ¿Cómo fue el proceso de liderazgo? En un proceso de mecanismo de información se requiere el concurso de muchas personas. Lo primero que se hizo fue dar un curso de COBOL, que era el lenguaje que se iba a utilizar en el procesamiento. Y en ellos se involucraron a muchas personas de la empresa, y en la medida que ellos aprendían la programación, también
aprendían las posibilidades de información que tendrían con el nuevo sistema. De allí nació una gran cooperación de muchas personas de la empresa a el proyecto. También se ganó al personal en la medida que se iban teniendo éxito. O sea que cuando la cosa salió de un plan puramente teórico y empezamos a ver los resultados prácticos, entonces más y más personas fueron aceptando que aquello iba a ser una cosa real. Entonces fueron aportando su concurso. Desde luego que se requiere un liderazgo porque se requiere a una o a un grupo de personas que motoricen la idea, pero se requiere también el concurso de mucha gente. Usted mencionó que algunos de los cambios en cuanto a la estructura organizativa propiamente dicha resultaron como consecuencia de la necesidad de que la organización se acoplase a ciertos cambios políticos, económicos, del medio ambiente en la cual la organización se desempeña. Nos gustaría que usted nos explicara, si es posible, hasta qué punto estos cambios forman parte de un proceso de planificación a largo plazo o en qué medida ellos constituyen reacciones más o menos inmediatas a estos cambios de un medio ambiente bastante cambiante. Bueno, una de las bondades que nos ha dado también es este sistema de planificación formal del Stanford Research Institute, ha sido de que nos ha ampliado nuestra visión futurista. Quizás ha tenido mucha responsabilidad en el cambio que hemos tenido nosotros con respecto al futuro de nuestros negocios, de ver más que estamos acostumbrados a mirar, y entonces eso es lo que ha producido en este momento que en lugar de planificar, la veamos con la visión de corto plazo, estemos pensando mucho más allá de esa frontera y nos vamos a planificaciones a largo plazo. Sin embargo, para ir concretamente a la pregunta, yo diría que en la medida en que el empresario participe más en el medio ambiente en el cual se desenvuelve el mundo de su negocio, en esa misma medida él puede estar mucho más alerta acerca de los cambios que pueden producirse en el futuro, de manera de participar activamente dentro de ese medio ambiente y hacer que los cambios que se produzcan sean los cambios que convienen no solo para las empresas que manejamos, sino también para el país. Es decir, que debemos transformarnos en un ente activo dentro de ese medio ambiente, no esperar que los cambios se produzcan para nosotros reaccionar y tener que adaptarnos a esos cambios. Lógicamente, cuando yo mencionaba el cambio de la estructura núcleo a la estructura de divisiones, no fue que simplemente fue una reacción a esos cambios que se estaban produciendo, sino que también habíamos tenido conocimiento previo de qué tipo de cambios se iban a producir y ya nosotros estábamos haciendo los ajustes necesarios, de manera que cuando en el medio ambiente se produjeran tales cambios nosotros ya estuviésemos adaptados y poder en muchos casos aprovechar ciertas tendencias que pudieran ser amenazas para nuestro negocio, transformarlas en oportunidades de manera de que la conducción de los mismos pueda obtener el éxito deseado por los que los administramos y asimismo por los propietarios de tales negocios. En este programa sobre el cambio en las organizaciones hemos hecho énfasis en el proceso del surgimiento del cambio en las organizaciones y de las variables claves que se modifican a raíz de estos procesos. En un segundo programa sobre el mismo tema nos ocuparemos de estudiar cuáles son los factores que favorecen y que obstaculizan los procesos de cambio en las organizaciones. La Universidad Nacional Abierta presentó Hacia un feliz término, programa en 2 partes correspondiente al curso Comportamiento Organizacional de la carrera Administración.